Hola, hoy tenemos el estudio a Rita Noriega, directora de fotografía. Hola Rita. Hola. Bueno, lo primero de todo nos gustaría saber un poco cómo fueron tus inicios. Pues mira, yo empecé trabajando como meritoria de cámara, después fue casi en paralelo que empecé a estudiar en la escuela de cine y durante los años que duró mi formación lo compaginé con, siempre en los veranos trabajaba en alguna película. Después de terminar en la escuela de cine continué trabajando como auxiliar de cámara, primero en largometrajes de ficción y después pasé a la publicidad, a trabajar también como técnico de vídeo y como auxiliar de cámara. Durante todos esos años, que fueron como 7 años, en realidad yo lo compaginaba haciendo también proyectos como directora de fotografía, proyectos que hacía con las personas con las que yo había estudiado en la escuela de cine, ¿no? Que ya empezaban como a trabajar. Qué importante es hacer grupo en las escuelas, al final trabajas con tu generación, ¿eh? Al final ese desarrollo común es lo que te va a llevar a evolucionar, porque es un poco que es un crecimiento en paralelo. Y llegó un momento en el que me encontré con una decisión difícil a tomar, que era, yo ya estaba trabajando en producciones grandes como auxiliar de cámara y como foquista, me empezaban a llamar también en publicidad, y eso ocupaba demasiado tiempo, y yo en realidad el objetivo que tenía era ser directora de fotografía. Entonces tomé la decisión de dejar de coger trabajos como técnico y priorizar solo los de dirección de fotografía. Entonces pasé de hacer producciones muy grandes a volver a hacer producciones chiquititas, ¿no? Y entonces estuve unos años trabajando, hacía documental, hacía publicidad para internet, o sea, publicidades pequeñitas, y luego hacía también pues, institucionales, industriales, de todo. Y bueno, ahí fui creciendo con algunos directores con los que trabajaba. Llegó un momento en el que esos directores empezaron a hacer proyectos más grandes, por ejemplo su primer largo, y ahí me descolgué. Mi teoría es que yo me descolgué por una cuestión de género. Sí, ¿verdad? Porque luego, esto lo hablamos luego si quieres. No, pero sí es verdad que quizá la trayectoria de nuestros compañeros de clase ha sido un poco más lineal. Lineal en el sentido de ha tenido como una coherencia constante y la nuestra quizá menos. Yo tuve un parón en el paso a la ficción, o sea, cuando la gente con la que yo iba de la mano dio el salto a hacer ficción, yo ahí me quedé atrás, porque hubo varios noes en proyectos y yo me quedé atrás. Entonces, en esos años, lo que sí pasó es que compañeros míos que ya estaban haciendo series de ficción o películas o realizadores con los que yo trabajaba y no habíamos podido seguir de la mano porque les habían negado que yo fuera su directora de fotografía, sí que me empezaron a llamar como operadora de cámara. Entonces yo sí que metí una patita en la ficción trabajando como operadora de cámara. Hasta que al final hubo una serie en la que estuve 2 temporadas haciendo segundas unidades como directora de fotografía, o sea, las segundas unidades más técnicas que eran en croma, etcétera, o operadora de cámara. Entonces ya en la 3ª temporada fue cuando me ofrecieron hacer el primer capítulo como directora de fotografía. ¿Y esta serie era? El Ministerio del Tiempo. O sea, que realmente ahí hubo como una especie de brecha en este techo de cristal de la ficción, que es el mundo de las series, y además una serie que ha cambiado bastante lo que es el panorama de la ficción, porque es una serie que, aparte por el guión que tiene, permitió introducir también materiales de cine y que hubiese bastantes directores de fotografía en la serie cuando veníamos de una tradición más de iluminadores en la televisión, ¿no? Entonces, ese paso para ti en el mundo de la ficción seriada, ¿consideras que es importante este cambio tecnológico para que a ti te dé paso a entrar como directora de fotografía en la ficción? Sí, o sea, yo creo que toda la gente que veníamos del mundo del cine, el hecho de que hubiera este cambio tecnológico nos permitió acceder a un mercado en el que eran muy estancos. El mundo de la televisión
incluidas las series, aunque fueran ficción, y el mundo del cine y el mundo de la publicidad, por otro lado. Y yo creo que este cambio tecnológico ayudó a que se mezclaran. De hecho, lo que ocurrió es que toda la gente que estaba en el cine empezó a hacer también ficción. Y hubo algo de recicle de gente que estaba en el medio de la televisión que se mezcló con ese equipo humano, ¿no? O sea, que hubo una mezcla. Yo creo que ahora mismo quizá hubo más trasvase del cine a la televisión que la gente de televisión que entró como equipo en esas series de ficción. Bueno, pero esto es un hecho, ¿eh? Es verdad que también las series facilitaron la entrada de mujeres a puestos de directivos y técnicos, y uno de los ejemplos eres tú, y a partir de ahí empezaste a hacer muchísimas películas, has hecho series, y bueno, un poco para hablar de las últimas películas más grandilocuentes que has hecho, que son El cuarto pasajero con Alex de la Iglesia o La ermita, ¿no?, con Carlota Pereda. ¿Cómo diseñas estas producciones a día de hoy? ¿Cuál es tu diseño visual? Pues yo empleo mucho tiempo en el previo, en la preparación de los proyectos. En ese tiempo hay mucho diálogo con la persona que dirige, y hay un baile de idas y venidas de propuestas y de intercambio de información. Dependiendo un poco de quién dirija, pues ese diálogo es más fluido o es más desde mi lado el hacer una serie de propuestas y que me vayan dirigiendo un poco ese camino, ¿no? Yo genero unos dosieres visuales que me sirven como herramienta, primero porque me parece que el trabajar con referencias ayuda a ilustrar conceptos que a veces son un poco complejos si solo se verbalizan. También me parece que hay que tener mucho cuidado con las referencias y no tomarlas de manera literal, sino usarlas como herramienta para ilustrar conceptos concretos, porque si no estamos primero copiando y segundo no aportando nada nuevo. No aportando nada nuevo, sobre todo engañándonos, porque al final una referencia es un contexto muy distinto al contexto que tú vas a rodar, a todos los niveles, a nivel arquitectónico en una ciudad, a nivel fisionómico porque muchas referencias son de fuera, etcétera, ¿no? Entonces tienen que tomarse pues como lo que son, como meras referencias. Claro. Sí. Y por ejemplo el diseño del cuarto pasajero tienes un volume LED, ¿no?, cuando casi estaba despuntando esa tecnología. ¿Cómo fue plantear toda esa parte, aunque sé que en concreto la secuencia del atasco es bastante compleja, ¿no?, a nivel fotográfico? Sí, ahí hubo un periodo grande de ver cómo planteábamos la peli. Hubo muchas idas y venidas porque en un principio se valoró el rodar el atasco en exterior, o sea, no rodarlo en plató. Había una propuesta por parte de Alex de rodar en plató y de hecho todo el equipo estábamos como de no, pero hagámoslo en exteriores. Y Alex tuvo muy claro que lo quería hacer en plató y realmente al final creo que fue una muy buena idea. Lo que pasa es que a todos nos resultaba como muy complejo, ¿no?, el pensar cómo trasladar toda esa acción que teníamos adentro de un plató, porque al final estábamos pues en una autopista de 4 carriles con mucha acción, mucho movimiento de avance y hubo que resolver como todas esas cosas. Se resolvieron, hubo mucho trabajo así como en común con arte que yo creo que funcionó muy bien y hubo todo un proceso de averiguar cómo, ¿no? O sea, de explorar primero la tecnología LED, o sea, hubo dos platos, uno era el plato con volúmenes LED y otro era un plato real con un decorado de una autovía construido y con superficies de croma más grandes de lo que yo nunca había rodado, ¿no? O sea, quiero decir que teníamos dos zonas de croma que eran como de 40 metros por 10, ¿no?, en los dos extremos de lo que era el decorado. Y el tema de los volúmenes LED es verdad que estaba todavía como muy verde. Sí, ¿y para qué los utilizasteis entonces? Para todos los interiores de coche en movimiento son en volumen LED. Los interiores de coche parados son en el plató real. Ajá. Y ahí, claro, teníais como una gestión con el arte de que los coches se tenían que mover y volvían, ¿no? Sí, entonces eso dificultó mucho la iluminación del croma, porque a pesar de que estábamos en el plató más grande de Madrid, estábamos muy limitados de espacio. Entonces
el tener que iluminar una superficie tan grande de croma solo desde arriba, sin ningún apoyo desde abajo, pues fue complejo a nivel de diseño, pero bueno, lo conseguimos y funcionó muy bien, y además era un croma muy funcional porque era dimeable, entonces lo trabajábamos dependiendo un poco de las situaciones, un poco más alto, un poco más bajo, ¿no? O sea, dependiendo un poco de lo que necesitara VFX. Entonces yo creo que el diseño al final funcionó bien, pero fue una peli en la que la preparación fue muy clave y hubo un trabajo muy, muy intenso. Y hablando de preparación compleja y muy clave, en la ermita se tuvo que construir una ermita en un plató y quemarla. Entonces, bueno, quemarla. Zonas. Entonces, esa preparación, ese diseño, ¿qué tal fue? Pues el planteamiento, al principio hubo una primera idea de rodar en una ermita real y estuvimos localizando muchas. Luego al final, bueno, pues la conclusión lógica era construirlo, pero era muy complejo. A nivel de arte era caro, porque construir un decorado ignífugo de ese tamaño es una buena inversión. Y luego nosotros lo que hicimos fue una réplica un poquito más grande y adaptada a nuestras necesidades de la ermita exterior en la que rodábamos. Entonces tomamos como base la ermita real y adaptamos pues el tamaño de las ventanas, profundidad de las ventanas, algunas determinadas cosas de forma que habíamos ido cogiendo ideas de otras ermitas que nos venían bien, entonces mezclamos un poco conceptos para la parte de dentro. Y luego una de las cosas complejas que tenía a la hora de diseñar la luz de ese interior es que teníamos una relación muy grande con el exterior, es decir, que había muchas secuencias en las que pasábamos del exterior al interior, ¿no? Tanto en día como en noche. Entonces, en ese sentido fue como un diseño en el que siempre yo tenía que tener muy, muy presente qué iba a hacer en ese exterior para ver qué hacía en el interior, ¿no? Entonces, hacer un diseño global. Creo que funcionó bien, quizá siempre es más complejo el tema de día, ¿no? En ese interior teníamos unos forillos fuera que iluminábamos, pues para tener como algo de textura en esas ventanas, ¿no? Que no fueran solo como exteriores quemados. Y no sé qué más contar. Y claro, la diferencia de luz respecto al interior de una ermita y el exterior día, pues estaría la coordinación con el equipo de cámara y de luz también es bastante importante a la hora que si hacer dinámicos, etcétera. Y hablando del equipo de luz, cuando teníais escenas de fuego, ¿cómo se coordinaba con el equipo de efectos especiales? Lo que hicimos fueron muchas reuniones de preparación. Cómo nosotros dividimos los niveles de fuego en 1, 2 y 3, ¿vale? En cuanto a intensidades, el nivel 1 era fuego real, siempre. Teníamos que tener en cuenta que nuestra protagonista era una niña de 8 años, con lo cual su tolerancia al nivel de fuego que podía haber alrededor, más allá de que, aunque fuera seguro, pues al final pues su control del miedo no es el mismo que el de una adulta, ¿no? Entonces teníamos que tener plan A y plan B dependiendo un poco de cuáles fueron las reacciones de la peque y siempre intentando tener el mínimo nivel de fuego real posible. Entonces el nivel 1 de fuego era fuego real, el nivel 2 era fuego real con apoyo de fuego de efectos especiales, de efectos visuales digitales, y el nivel 3 era el máximo nivel de apoyo de fuego digital. Entonces ahí lo complejo era que yo en el nivel 2 y en el 3 tenía que apoyar con luz lo que sería el fuego que añadiría luego pospo, ¿no? Porque si no, eso no tendría una buena integración. Entonces, bueno, hicimos muchas pruebas con diferentes fuentes como para ayudarnos a simular el fuego y al final esa luz que emitía el fuego que se iba a crear después se hizo con tungsteno y con LED indistintamente. O sea, teníamos como diferentes aparatos según un poco donde estuviéramos del decorado, a veces se complementaban, ¿no? Entonces ahí hubo un trabajo común. También necesitábamos referencias en ese sentido de cuál iba a ser el efecto final para saber cuánta luz, ¿no? Cuánta luz tenía que emitir ese fuego. Entonces ahí sí que es muy importante tener mucha coordinación con dónde van a estar los focos grandes de fuego luego de pospo para que ahí hubiera simulación, ¿no? De efecto de fuego sobre el decorado y sobre el personaje. Claro. Efecto de luz. Si nos ponemos a
desentrañar todo el diseño de todas tus producciones. Esta entrevista son 4 horas o más. Entonces, un poco por resumir ya, y bueno, después de toda esta trayectoria que ya llevas muchos años, hay que educar un poco a la industria para que accedan más directoras de fotografía. Tú y yo tenemos experiencia en el programa de CIMA Mentoring. Si puedes hacer un poco una referencia a esta experiencia y qué opinas. Mira, mi acceso real como directora de fotografía a la ficción vino precedido por el sistema de puntos que CIMA impulsó junto con el Ministerio. Yo el primer mes que esos puntos estuvieron activos recibí las 3 primeras llamadas de mi vida para hacer la dirección de fotografía de una película. Entonces fue como muy obvio que eso estaba funcionando y empezaba a caminar, ¿no? La realidad es que en los últimos años, no sé cuánto tiempo lleva el sistema de puntos, creo que son como 5 o 6 años, no tengo muy claro, ha habido un cambio significativo en el acceso de las mujeres a la dirección de fotografía de ficción, y yo creo que ha dejado muy claro porque en los últimos años muchas de las películas que se mueven en festivales y que tanto nacional como internacionalmente han recibido reconocimiento están fotografiadas por mujeres. Entonces yo creo que eso ha dejado muy claro que sí que había mujeres preparadas para hacer ese trabajo, pero que no se les estaba dando acceso, porque en muy poquito tiempo nos hemos puesto a hacer como cine y series de ficción de primera línea, ¿no? Entonces yo creo que eso deja muy claro que sí que había gente preparada, pero que no se le estaba dando la oportunidad, y creo que sí que hay que trabajar, sobre todo yo creo que en lo que hay que trabajar es en generar referentes, es decir, yo entiendo que haya reticencias, porque si nunca has trabajado con una directora de fotografía y el medio en el que nos movemos es un medio en el que nos movemos en el patriarcado, pues entiendo que haya dudas, reticencias, y al final en una producción la partida que mueve una directora de fotografía, un director de fotografía es muy grande, ¿no? Entonces entiendo que no quieres arriesgar, con lo cual creo que la vía para luchar contra esas reticencias es generar referentes, es decir, lo que se está construyendo ahora, o sea que en los últimos festivales así internacionales grandes haya posicionadas películas fotografiadas por directoras de fotografía. Creo que allana muchísimo el camino para que cuando una cadena o un productor o productora está diseñando una película, pues no tenga reticencias a la hora de contratar a una directora de fotografía, ¿no? Exactamente, y para eso a lo mejor el programa de CIMA Mentoring pues para mí es clave. Sí, lo explicamos un poco para quien sí. no lo conozca. El programa de CIMA Mentoring en efecto es un programa de mentorías, ¿no? De profesionales seniors con juniors, ¿no? En nuestro caso fuimos tú y yo. Y bueno, se están generando generaciones muy interesantes, ¿no? De profesionales, técnicas, no sé si recuerdas, pero tú y yo nos conocimos hace como 10 años y lo que ha cambiado todo. Ha cambiado mucho. Ha cambiado todo muchísimo. Ha cambiado mucho, yo creo que ese programa es súper interesante porque creo que el interés es en las dos vías, es decir, que a mí también me es muy útil, y creo que ese esquema se está reproduciendo en muchos otros sitios, este tema de las mentorías, ¿no? De que alguien senior acompañe a una persona junior, y es muy útil. Ojalá hubiera tenido yo porque tienes un referente y a la vez tienes a alguien en que apoyarte técnicamente, ¿no? Exactamente. En los trabajos. Y sobre todo en figuras, ¿no? Que a lo mejor estaba como más quizá desarrollado este sistema en dirección, producción, guión, pero en figuras técnicas no estaba tan desarrollado, ¿no? Y que de repente encontremos un espacio de mentorías para postproducción de sonido o para etalonaje y por supuesto dirección de fotografía, ¿no? Yo creo que aparte de enriquecer un poco la industria es algo bueno y justo, ¿no? Para la sociedad. Bueno, Rita, pues esta charla se ha quedado corta entre nosotras, pero muchas gracias por haber venido. Gracias a vosotros.